En el nombre del Señor, capítulo 3 de 2 Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, como la ley, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria es superficial y no es duradera. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que había de ser anulado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando se leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Es un capítulo tan precioso que aclara los dos pactos, el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Y se puede ver la gran diferencia leyendo Éxodo 34. Y tenemos que leer porque necesitamos ahora.
Éxodo 34, desde el verso 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. El antiguo pacto. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, el antiguo pacto, la ley. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y todos los hijos, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Esta es una porción que aclara el capítulo 3 de 2 Corintios. Y el capítulo 3 de 2 Corintios aclara esta porción. Volvemos a nuestro capítulo. Ya tenemos suficiente. Repetimos las lecturas desde el verso 3 en adelante. Me parece que me falta luz. Eso. Gracias, hermano, gracias. Desde el verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Aquí ya presenta una gran diferencia. La ley fue escrita en tabla de piedra. Y el mensaje de Pablo, el mensaje de la gracia, es escrita en tabla del corazón.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así declara el apóstol Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. El antiguo pacto, la ley mata, solamente condena y mata, no hace otra cosa. Mas el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La cual gloria había de perecer. No es una gloria duradera, una gloria pasajera, la gloria de la ley. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es de la administración del apóstol Pablo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece eternamente. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Somos transparentes. Usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, en el fin de aquello que había de ser anulado, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se entorpeció el entendimiento de ellos. Sí, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo es por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sí, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay esclavitud. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así crecemos en nuestra vida espiritual. Los santos que van creciendo están transformándose de gloria en gloria. Una gloria del corazón, una gloria interior, no una gloria superficial y pasajera. Sí, la gloria que tuvo Moisés era una gloria visible, una gloria superficial, una gloria pasajera. Pero la gloria de la gracia es una gloria interior, invisible y eterna. Eso queda en el corazón y solo Dios puede ver.
Este es el crecimiento de Cristo en nosotros. Crece de gloria en gloria. Y eso es lo que vale la pena, porque es un crecimiento eterno. Lo que alcanzamos la nueva creación, alcanzamos algo eterno. Y la ley dice pasajera. Da también una gloria por un momento, una gloria superficial, gloria visible, no duradera. En cambio, la gloria de la gracia es una gloria eterna. Y podemos mirar un poquito Mateo capítulo 17. Mateo 17. Y vamos a leer los 3 versículos primero. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Este es el Señor Jesucristo. Ya faltaba unos días nomás para la crucifixión, y Él quería alentar a sus discípulos para aguantar esa lucha. Lo llevó a 3 los más adelantados, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blancos como la luz. ¿Qué le parece? Y el verso 3 dice, y he aquí aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Bueno, la parte principal aquí, el verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Esa gloria que manifestó el Señor Jesús en aquella ocasión, todo el tiempo de su vida tenía en su corazón. Solo el Padre la veía. Todo el tiempo tenía esa gloria en su corazón. Pero en aquella ocasión, para alentar a sus discípulos, sacó afuera esa gloria. Y su rostro, dice, resplandeció como el sol, que le parece una luz potente. Y todo se transformó por un ratito, para mostrar a ellos, para alentar a ellos, porque va a llegar la hora de la prueba, de la crucifixión, y entonces para alentar a ellos de antemano. Esta es la gloria de la nueva creación. La gloria de la nueva creación. El tiempo de la ley, desde Moisés hasta la cruz de Cristo. Esta es la dispensación de la ley. Desde Moisés hasta la cruz de Cristo, 1500 años. La dispensación de la gracia, desde Abraham hasta Moisés, 500 años. Y después, la dispensación de la ley, 1500 años. Al terminar la ley, hoy queda el nuevo pacto. Al terminar el antiguo pacto, hoy queda el nuevo pacto en vigencia. La gracia, el nuevo pacto.
Jesús, cuando ofreció el jugo de uva que representaba su sangre en la cena que enseñó, dice: bebed de ella todos de la copa, porque esto es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando goteó la sangre de Cristo, ya el antiguo pacto salió de escena y nunca más va a volver. Ya cumplió su misión. Sí, ya condenó al culpable. Dios juzgó a su Hijo por su ley divina y le condenó y le sentenció a muerte y ejecutó en la cruz. Bueno, ahí la ley hasta ahí tenía su vigencia y después salió de escena, para nunca más. Y ahí entró el nuevo pacto bajo la sangre de Cristo y ahora estamos bajo el nuevo pacto todavía. Pero ya se está completando la dispensación del nuevo pacto. Sí. Falta nomás salir la primera fila para comenzar la gran tribulación, el juicio universal. Sí. Cuando sale la primera fila que compone la esposa de Cristo. Al salir la primera fila, entonces comienza la tribulación. Y la segunda fila de la iglesia va a entrar dentro de la tribulación por lo menos un año. Y eso no es poca cosa. Pasar un tiempo muy, muy difícil durante un año. Y después ya está la preparación del anticristo. Se está preparando para su trono, está preparando todo un movimiento, un desastre nacionales. Y cuando tome su trono el anticristo, y cuando los hombres le adoran, bueno, allí viene la guerra de Armagedón, como juicio, una guerra universal, que van a participar todas las naciones, y van a morir también. Y la sangre que se va a derramar en esa guerra de Armagedón, tenemos medida en el capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14 de Apocalipsis. Para que vea cómo Dios nos enseña en su palabra todo eso, todas las cosas. Los dos últimos versículos, para no leer mucho, del capítulo 14. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Los fabricantes de vino echan la uva en el lagar para sacar el jugo. Bueno, ahora lo llaman el gran lagar de la ira de Dios. Y allí lo echan a todos los pecadores, Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta es la sangre que se va a derramar en la guerra de Armagedón. La altura, dice, hasta los frenos de los caballos, que es alrededor de medio metro, un poquito más tal vez, de medio metro. 1600 estadios, una dimensión muy grande, una laguna muy grande de sangre. Esta es la sangre que Dios mide en todos los hombres que van a morir en esta guerra. Todo está en la Escritura, hermanos, y para eso estamos estudiando. Sí, para conocer. Y Dios nos da a conocer todo, así que no podemos ser ignorantes de los planes de Dios. La guerra de Armagedón. Y este es uno de los capítulos preciosos que tenemos.
podemos repetir la lectura para sacar mejor la sustancia. Leímos desde el verso 3 en adelante. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, los creyentes, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cristo es la base de nuestra confianza. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra suficiencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad, todo proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, la gracia. No de la letra, es de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, bajo el nuevo pacto da vida, bajo el antiguo pacto solamente muerte. La ley no puede dar otra cosa, sino condena y mata. Sí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Sí, tenía también gloria superficial en su cara, por la cual había de perecer. No dura sino por un ratito nomás. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sí, por la fe en Cristo somos justos como Cristo. Tenemos la misma justicia de Cristo, la misma santidad de Cristo delante de Dios, porque tenemos la misma vida de Cristo en el corazón. Imagínese. Sí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, la gloria más grande, que es la gloria de la nueva creación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. No tenemos nada escondido del corazón, sino somos transparentes. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que había de ser anulado. En el fin de aquello, la ley tenía que ser anulada. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se entorpeció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando lee el antiguo pacto, la ley, le queda el mismo velo. Y aún hasta el día de hoy,
Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay muchos santos, hay miles de santos en el mundo que procuran guardar la ley. La ignorancia de doctrina, la ignorancia de la palabra de Dios, lo somete a su gente bajo la ley. Y la ley ya no tiene nada que ver en este tiempo. Ya cumplió su misión. Ya mató al culpable. Ya condenó y mató al culpable, que es Cristo. Cristo tomó nuestro lugar y llegó a ser culpable. Y bueno, y llevó nuestra culpa. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto a través de la palabra de Dios descubrimos la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estamos estudiando y descubriendo esa profundidad, somos transformados de gloria en gloria. La nueva creación va creciendo, creciendo, creciendo. Dice el verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, no tapamos nuestra cara, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sí, el Espíritu del Señor va creciendo en nosotros, como Cristo crece en nosotros. Y es el plan de Dios de levantar un grupo de santos crecidos, maduros en el Señor, para reinar con Cristo, para decir Cristo ante el universo: este es el fruto de mi sacrificio, porque va a tener la gloria mayor, y la esposa de Cristo. Y por eso estamos estudiando, hermano. No hay nada para comparar con esa gloria eterna. Tenemos que enriquecernos más y más en lo espiritual. No importa, a costo de cualquier cosa natural. Tenemos que repetir varias veces y conectando con el capítulo 17 de Mateo, ya sale bien claro. La gloria del Señor. Y aún hasta el día de hoy, dice el verso 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sí. No pueden tener visión espiritual, no pueden ver la gloria del Señor. Tienen un velo sobre su corazón. Esto es los legalistas. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
el Señor creciendo en nosotros, se va transformando de gloria en gloria. Y nuestra vida natural, nuestro cuerpo natural es solamente un instrumento, mientras Cristo en nosotros crece. El capítulo 4 de 2 Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué puro el obrero del Señor y todos los creyentes. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Sí, los obreros verdaderos son los siervos, son los servidores nomás. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Llama por nombre la cosa. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este es nuestro cuerpo, vaso de barro nomás. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está en la nueva creación, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, a toda la lucha de la vida del creyente lo llama esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto produce la lucha del creyente cuando toma la mano de Dios y cuando ora y recita y pelea la buena batalla de la fe.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El capítulo 4, lleno de instrucciones, declaraciones de lo que somos, la naturaleza de la nueva creación. La nueva creación, Cristo en nosotros. Y la vieja creación, nosotros mismos. Pero la vieja creación muere. Contamos muerta. Hay un versículo que nos ayuda todo el tiempo. Era el versículo de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. No ya yo, de la vieja creación, mas vive Cristo en mí, la nueva creación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hay una fe poderosa a favor nuestro y no puede haber fracaso. No puede haber fracaso en nuestra vida, porque vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Sí. Volvemos al versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Teniendo el ministerio de la nueva creación, no desmayamos, dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, que limpie la vida rendida al Señor. No hay otra cosa, sino buscar al Señor. Y leer, meditar su palabra. Y ajustar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro modo de ser a su palabra. Esa es la vida normal del creyente. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio de la nueva creación, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No hay lugar para el desmayo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, las carnalidades. Hay muchos santos que todavía practican las carnalidades y creen que son muy sabios porque sabe esconder su astucia, su malicia y todo. Sin embargo, se está traicionando a sí mismo, porque el juez ve todo. Si antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia. Estas todas son de la carne. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana, porque llevamos delante de Dios una vida transparente, una vida limpia. No deseamos otra cosa sino adorar y servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Este evangelio es desconocido entre pecadores,
Ellos no pueden entender. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínense cómo lo llama a Satanás el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca. En lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínense la palabra, el Evangelio, lleva en sí la imagen, la vida de Cristo. Y cuando creemos estamos recibiendo esa vida. El pecador al recibir a Jesús, recibe a Jesús, y Jesús entra en su corazón y nace de nuevo. Nace para crecer. Por eso Pablo, cuando llegó a Troas, dice, en el capítulo 2, versos 12 y 13, vamos a mirar un poquito. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, se me abrió puerta, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Y despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Se le abrió toda la oportunidad para predicar y salvar muchas almas, pero por no encontrar a Tito, que quedaría encargado para pastorear, entonces se fue nomás y no predicó. Imagínense. El deseo de Pablo que ningún creyente quede sin enseñanza, sin doctrina, sin pastor. Y por eso se fue. El verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sí, este evangelio está escondido entre los que se pierden. Sí. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Le puso ceguera, ciego, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás puso ceguera en su corazón y no puede ver la luz del Evangelio. Pero nosotros con la oración de fe le resistimos, le reprendemos, le echamos fuera al enemigo y queda libre las almas para aceptar a Jesús. Solo por oración de fe. Por eso necesitamos orar mucho en nuestro ministerio, para edificación de la iglesia y salvar almas. Pero este trabajo, si seguimos bien, tiene gran recompensa. Gran recompensa tiene. En los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio
la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Jesucristo tenía la misma naturaleza que su Padre. Y nosotros tenemos la misma naturaleza de Jesucristo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por tener a Cristo en el corazón también recibimos el Espíritu Santo. Y ahora estamos recibiendo la luz del Evangelio. Así se completa la obra de Dios en nuestra vida. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no hacemos ninguna propaganda de nuestro ministerio, de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento. No hacemos nada de eso. Más bien, aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Nos escondemos detrás de la cruz de Cristo y presentamos la palabra a todos, a creyentes y a impíos. Porque no nos predicamos nosotros mismos. Hermanos, la inmensa mayoría de los pastores que no tienen doctrina, no tienen este conocimiento, se glorían por ser un pastor y se cree muy grande. Y no es poca cosa, pero no es para creer así. Tenemos que escondernos detrás de la cruz de Cristo. Si Dios ha usado nuestra vida, bueno, Dios ha usado. No es que nosotros tenemos alguna virtud especial. Nada de eso. Dependemos de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí. Resplandece la gloria de Dios en la cara de Jesucristo que está en nuestro corazón. Pero el deseo del Padre es que ese Cristo en nuestro corazón crezca todo el tiempo, que nosotros no perdamos nuestro tiempo de balde. Y eso aprendemos solamente por la sana doctrina, si no, no aprendemos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo lo califica, cómo lo llama el apóstol Pablo a nuestro cuerpo? Dice vaso de barro. Una vasija de barro nomás, que contiene el gran tesoro. Contiene la vida de Cristo, contiene el Espíritu Santo y el Evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, pasamos por tribulación, por lucha, pruebas, y salimos más victoriosos, más refinados. Mucha de nuestra aspereza ha salido. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. A la larga de nuestra carrera es así.
Pero mirando a Jesús y amando su venida, tenemos la victoria. De victoria en victoria. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Si Satanás hubiera quitado nuestra vida para no estar estudiando la palabra, pero no puede. Y dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Esto los creyentes no tienen que olvidarse. Sí. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Sí. Hay que resistir, rechazar todo lo que Satanás quiere poner en nuestra vida, en nuestro cuerpo mortal. No puede tocar la nueva creación, pero nuestro cuerpo mortal sí puede tocar. Pero al tocar hay que rechazar, hay que reprender, hay que pelear, y nos deja libre. Pero si no pelea, le pone una enfermedad y le lleva al hospital y sufre mucho y gasta mucho. Sí, pero si no pelea, pues hay que pelear, defenderse, rechazar si es un enemigo destruido. Satanás ya fue destruido. Sí. ¿Y cómo sabemos que fue destruido? Bueno, está escrito en la palabra. En la carta a los Hebreos, muchos saben, pero muchos no saben. Y por amor a ellos, volvemos a leer. Hebreos capítulo 2, verso 14. Un verso muy conocido entre hermanos, pero muchos no saben. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús también participó de lo mismo. Participó de carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así que el diablo fue destruido por la muerte de Cristo. El diablo no sabía eso y él procuró matar a Jesús. Estaba entre la gente gritando, pidiendo sea crucificado. Crucifícale, crucifícale, Satanás, alegre entre ellos. Sí, y va a matar a Jesús. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue destruido. Para este tiempo, Él destruido, para la fe es realidad. Pero cuando no hay fe, Satanás se presenta como gigante. Le puede atormentar, le puede juzgar, le puede hacer muchas cosas. Pero para la fe y para uno que entiende la palabra, Él ya fue destruido. Y yo puedo decir que ya tengo 87 años y me viene y me pone su enfermedad acá, una dolencia en mi nalga, en mi cintura, y no recibo, no acepto, rechazo en el nombre de Jesucristo y termina. Otra vez se me viene con puntadita en mi corazón. No, síntoma mentiroso, te recibo, te reprendo, te echo fuera. En el nombre de Jesucristo termina. Viene a veces en la cabeza, pone su inyección de molestia y rechazo de la misma manera. Y termina la lucha. El enemigo no tiene poder contra nosotros si es que
actuamos por la fe. Por la fe tenemos que actuar. Y la fe es de Dios. La fe agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Pablo a los hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Entonces tenemos que vivir por fe. Andar por fe, actuar por fe. Cada problema resolver por fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y por la fe hacemos uso todo el poder de Dios. Por la fe hacemos uso todo el recurso de Dios. Todas las riquezas de la tierra no son de los hombres. Se apoderan del hombre, pero no, después ¿para quién será? El Señor lo saca de acá y queda todo de valor. Sí. Está a disposición de nuestra fe. A disposición de nuestra fe. Todas las bendiciones naturales y espirituales están a disposición de nuestra fe. Sí. Y eso agrada a Dios. La fe agrada a Dios porque confía en Él. Y tenemos que vivir por fe. Dice que el justo vivirá por fe. Y nosotros somos los justos, los justificados por la fe en Cristo. Tenemos la misma justicia de Cristo, la misma santidad de Cristo. ¿Y qué más nos falta? Crecimiento. Nada más. Tenemos todo, pero falta crecimiento. Chiqui, Dani. Sí, que por eso Dios quiere que sus hijos crezcan, para tener defensa, para defenderse del enemigo en este mundo. Y solamente por crecimiento viene eso. El verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De nosotros es el vaso de barro nomás, nuestro cuerpo. El vaso de barro. Este es su verdadero nombre. A veces nuestros hermanos, nuestras hermanas que no saben bien todavía la escritura, quiere adornar su vaso de barro. Adorna su vaso de barro. Y después crece un poco más y deja de adornar. Más bien ya busca el tesoro celestial, lo que vamos a recoger en la eternidad. Nos preparamos para la eternidad. Este mundo vamos a vivir por muy poco tiempo nomás. Para prepararnos nos metamos en este mundo. Y Dios promete ayudarnos en todo tiempo y no sufrir necesidades. Y si sufrimos necesidades es para ayudarnos a depender de Él, a confiar más, a depender de Él. A veces nosotros dependemos de nosotros mismos. Dependemos de nuestra suficiencia, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Bueno, pero eso no vale. El Señor a veces nos muestra que eso no vale y entonces tenemos que abandonar esa cosa y depender de Dios totalmente. Dice: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Hasta este punto a veces llegamos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Satanás, si pudiera, hubiera quitado nuestra vida para no estar estudiando la palabra. Pero no puede. Todos los hermanos que estamos, por la fe estamos. Y la fe le destruye a Satanás. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sí. Nuestro cuerpo es vivificado por la fe. Y Cristo que mora en nosotros cuida nuestro cuerpo. Pero tiene que haber fe de nuestra parte. Él actúa por nuestra fe. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Los creyentes. El apóstol Pablo pasa por muchas pruebas, por muchos peligros para llevar el Evangelio y alcanzar a mayor número de los santos y pecadores. Sí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La acción de gracias. Damos gracias por todo a Dios. Si viene bien, damos gracias a Dios. Y si viene mal, agradecemos a Dios por ese mal. ¿Y por qué? Porque obra por nuestro bien. Así nosotros superamos todas las circunstancias por nuestra fe. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, el hombre exterior, el hombre es nuestro cuerpo visible. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué le parece? Aunque este es nuestro cuerpo exterior, nuestro cuerpo visible se va desgastando por la edad, por lucha, por muchas cosas. Dice, el hombre interior se renueva de día en día. Cristo en nosotros. Porque esta leve tribulación momentánea, lo llama a toda nuestra lucha una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La lucha del creyente, si viene la lucha, si viene los desencuentros entre hermanos, entre familia, bueno, eso nos empuja a llevar la presencia de Dios en oración. Esa lucha nos empuja, nos lleva a la presencia de Dios. Y ganamos la más grande victoria, y por nuestra victoria nuestros hermanos, nuestros familiares, y todos ganan la victoria. El secreto está en llevar
a la presencia de Dios en oración. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor bendiga su santa palabra. Aquí dejamos.